Si no te gustan los muslos de pollo, es porque no te prepararon de esta manera. Estoy muy segura que te encantará esta deliciosa receta. Para hacer esta deliciosa receta necesitaremos 6 muslos de pollo sin la piel. Como pueden ver, yo ya las tengo bien lavadas. Estas las pasaremos por papel toalla. Esto es para quitarle el excedente de agua al pollo. Una vez hecho esto, las agregaremos a un bol mediano. Las condimentaremos agregando una cucharadita de sal, 3 cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita de orégano en polvo, una cucharadita de paprika, una pizca de pimienta negra, y la incorporaremos muy bien al pollo. Chicos, esta receta que estamos haciendo el día de hoy es una receta súper fácil de preparar y queda increíblemente deliciosa. Estoy muy segura que a todos les encantará esta deliciosa receta. Una vez bien integrada pasaremos a la estufa. En una sartén mediana agregaremos un chorro de aceite. Una vez que el aceite esté caliente, agregaremos el pollo y la doraremos muy bien. Mientras tanto, picaremos un ramito de perejil finamente. No dejes de agregarlo ya que le dará un sabor único a nuestra receta. Una vez bien dorada de un lado, les daremos la vuelta para que se terminen de dorar del otro lado. Para mí sería un honor saber de dónde nos ve, para enviarte un saludo en la próxima receta. Una vez que esté en este punto, las retiraremos de la sartén y reservaremos por un momento. En la misma sartén agregaremos una cucharada de mantequilla, y la derretiremos muy bien. Una vez bien derretida, agregaremos una cebolla cortada en cubos, una cucharada de pasta de ajo, y la sofreiremos muy bien. Una vez bien sofrita, agregaremos una taza de crema de leche, una cucharada de mostaza, media taza de caldo de pollo, y la incorporaremos muy bien todos estos ingredientes. En este punto agregaremos el perejil, 40 gramos de queso parmesano, y la mezclaremos muy bien. Te invito a preparar esta deliciosa receta, y vuelvas a contarme de qué te pareció. Una vez ya en este punto, agregaremos los muslos de pollo, taparemos la sartén, y la dejaremos cocinar por 20 minutos a fuego medio. Mientras tanto, en otra sartén a fuego medio agregaremos un chorrito de aceite. Una vez que el aceite esté caliente agregaremos un calabacín cortada en rodajas. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está fascinando. Cuéntame qué te pareció la deliciosa receta de hoy calificando del 1 al 10. La condimentaremos agregando una cucharadita de sal, una pizca de pimienta, y la doraremos muy bien. Una vez dorada de un lado, le daremos la vuelta para que se termine de dorar del otro lado. Me encantaría saber de qué país o ciudad nos ves, para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Una vez ya dorada de ambos lados, la retiraremos y reservaremos por un momento. Y ya pasado el tiempo, destaparemos y removeremos muy bien hasta espesar muy bien la salsa. Y ya en este punto, agregaremos perejil al gusto. Y ya nuestra deliciosa receta del día de hoy está lista. Miren lo rica y deliciosa que quedó. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.